¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar para que sea el Señor el que habla en nuestro corazón. Señor, en esta tarde, Padre Santo, te entrego, Señor, este tiempo para que tú puedas hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón. Señor, que seas tú, Padre Santo. Tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nos permita, Señor, escuchar al Espíritu Santo a través de esta palabra. Quita toda distracción de nuestro alrededor y permítenos conectarnos con la fuente de luz, con la fuente de sabiduría, con la fuente que solamente tú puedes darnos, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Ahí va a aparecer en tu pantalla también. Y entrando él, está hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué hacía Jesús? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedece? Mira, esta semana de tormentas precisamente y de incertidumbre, me puse a pensar acerca de la importancia de descansar. Y es que, ¿cómo se puede descansar sin aire en estas fechas, verdad? ¿Cómo podemos descansar en medio de estas altas temperaturas? ¿Quién puede descansar incluso sin agua, sin servicios básicos? No solamente eso, sino que ves a tu alrededor y ves el refrigerador, ves la estufa, ves todos los electrodomésticos ahí, pero pues están de adorno nada más, ¿va? Ves la televisión que te compraste en el Black Friday de 80 pulgadas y ahí está bien, no se movió. Y pareciera que lo que nos hace la vida más fácil, en un momento no funciona, porque no hay electricidad. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿Cómo es posible que Jesús en medio de una tormenta esté tranquilamente dormido? Porque ahora les puedo decir algo. Una cosa es estar en tu camita o en tu casita en medio de una tormenta, y otra cosa es estar allá afuera en medio de una tormenta. No solamente las olas, sino yo quiero imaginar que también los discípulos en su desesperación empezaron también a gritar o también empezaron a quejarse. ¿Será que es posible descansar en medio de la tormenta? Todos sufrimos durante este tiempo, durante esta semana. Millones se quedaron sin luz, es increíble, miles sin agua, sin servicios básicos, sin siquiera la señal del teléfono para comunicarse, para saber cómo están. Y yo me quedaba pensando en todo esto durante toda esta semana y decía: ¿acaso Jesús sigue dormido? ¿Cuándo nos va a ayudar? Pasaba un día y otro día y pareciera que la esperanza estaba en que alguien viniera a arreglarte la luz. Y muchos de nosotros pensamos que en medio de estas dificultades, donde todo está mal, pareciera que Dios es cuando enmudece. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si las cosas van bien, entonces Dios está contento. Si todo está bien, si no hay tempestad, si no hay tormentas, si prendes el switch y enciende la luz, significa que todo está bien. Pero nos olvidamos que en todos los relatos que podemos leer acerca de Jesús y sus discípulos, la mayoría de las veces estaban en situaciones similares, situaciones de desesperación. Y muchas veces nos olvidamos que Dios nos prometió estar con nosotros en toda circunstancia, cuando hay luz o cuando no hay luz, cuando hay tormenta o cuando no hay tormenta, cuando está en 105 grados la temperatura y no hay aire acondicionado, y cuando le bajas hasta el 64, ¿verdad? Isaías 43, versículo 2 nos dice así:
Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Hermano, así como me encantó el tiempo de oración, porque es algo que yo tengo en mi corazón. Hermano, hay que estar agradecidos. Necesitamos estar agradecidos que no hubo vidas que lamentar en este lugar. Estar agradecidos que el día de hoy tenemos electricidad aquí en esta casa. Estar agradecidos que no fue un categoría 4 o 5. Debemos estar agradecidos que hoy puedes ver a tu hermano, a tu hermana alabando juntos al Señor. En medio de la dificultad, en medio de la batalla, en medio de la oscuridad. Les voy a confesar que hoy iba a traer la parte 2 de la luz, pero dije no vaya a ser que se vuelva a ir. Hermano, qué hermoso es agradecerle a Dios, porque incluso esta iglesia es un lugar donde podemos refugiarnos en medio de la falta de luz o la falta de poder, la falta de aire acondicionado. Qué hermoso es que tú y yo podemos tener un lugar. No estoy seguro cuánto tiempo pasó entre que empezó la tormenta y los discípulos empezaron a preguntarse, necesitamos ayuda. Porque déjame recordarles algo, en esta barca había por lo menos 4 pescadores profesionales. Tan profesionales que por muchos años se habían enfrentado a circunstancias similares. Muchos de ellos sabían lo que era estar en medio de una tormenta en el barco. Y yo quiero imaginarme a los discípulos en esta barca, conversando uno el otro, ¿no? Yo me imagino que al principio pues vieron las nubes negras, ¿no? Y dijeron, mira, parece que va a llover. Ah, sí, va a llover. Qué padre, porque quería refrescarme un poquito. Lo necesita el pasto, ¿no? Para no regarle esta semana. Y otro decía, oye, como que ya se están formando más nubes, ¿no? No, tranquilo, no te preocupes. No nos va a tocar a nosotros, les va a llegar allá. Por allá, por el valle, les va a llegar. Y de repente empezaron los vientos y decía otro, no, tranquilo. Es un categoría 1, ¿qué nos puede pasar? O sea, ya hemos estado en 3, en 4. Probablemente Pedro le decía, tranquilo, es una tormenta. Andrés, ¿en cuánto hemos estado, hermano? Por favor, tranquilo. Y a medida que iba incrementando la situación, tal vez alguno decía, a ver, deberemos de despertar a Jesús, es que hay que despertarlo, tal vez Él nos pueda ayudar, ¿no? Es que ore, aunque sea, que haga algo. Y otros tal vez decían, no, ¿cómo los vas a molestar? Somos los profesionales nosotros. Si nosotros somos los pescadores. Interesante, ¿no? Pero llegó un momento en el cual las cosas se salieron de control. Estaban tan desesperados que su última opción era despertar precisamente al maestro. Y es que es interesante porque llegó un punto donde su situación era tan incontrolable que necesitaban ayuda. Sus fuerzas ya no daban. Sus experiencias pasadas ya no daban. Sus talentos ya no daban. Escucha, su barca, sus utensilios, lo que tenían, ya no daba. Me pregunto si es más sencillo a veces confiar en el Dios de lo imposible que en el Dios de lo cotidiano. Cuando nos enfermamos de gravedad, claro que oramos. Cuando el médico nos dice, no, ya no se puede hacer nada, claro que oramos, intercedemos, clamamos. Pero me pregunto, ¿cuántas veces oramos para pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestra alimentación, que no podemos, que nos hace daño? Porque cuando estamos en el hospital, claro que clamamos. Pero en el día a día, tranquilo, Señor, yo sé lo que hago.
Yo soy el profesional, yo soy el cocinero, el chef. Viene una catástrofe natural como la que pasó, y claro que cuando ya estamos en la tormenta oramos y clamamos: Señor, que vuelva la luz, es que ya no puedo dormir así. Pero cuando estaban las advertencias y la tormenta, me pregunto si alguno oró diciendo: el Señor, ¿cómo me puedo preparar? Señor, ¿qué debería de comprar? Vemos la economía del país por los suelos, parece que todo está mal, parece que todos vamos a quedar pobres, que nadie les alcanza nada. Y entonces oramos: Señor, la economía del país. Pero ¿cuántas veces oramos para que tengamos sabiduría en cómo administrar nuestras finanzas? ¿Cuántas veces nos ponemos a decir: Señor, no puedo? Pero es mi cuenta del banco, yo sé lo que hago. Interesante, ¿verdad? Cuando se va la luz un día, somos rápidos para controlar la situación, ¿no? Sacamos las velas, las lámparas, incluso los generadores. Pero cuando ya pasan 3 días, 5 días, una semana, como que las cosas cambian. Pareciera que ya no nos alcanza nuestra mente, nuestra sabiduría. ¿Por qué muchas veces nos cuesta creerle a Dios en las cosas cotidianas? Porque muchos de nosotros creemos que lo cotidiano es controlable, lo podemos hacer. Y hasta cierto punto es fácil, porque a veces solo necesitas una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para controlar la situación. Pero cuando no queda de ti, cuando dependes muchas veces de a ver qué humor anda el que anda arreglando los postes de la luz para ver si llega hoy al mío. Cuando pasa todo esto, tienes que preguntarte: ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta tormenta? Hermano, la respuesta está en ese versículo. Lo mejor que podemos hacer es despertar al Maestro. Es buscar al Maestro. Buscar a Cristo. Hermano, ¿qué te puedo decir? Si supiera de electricidad, ya los hubiera hecho todo, no se preocupen. Si supiera de todo eso, ya hubiera arreglado todo. Pero no sé, hermano. Necesito a alguien que sepa. Necesito a alguien que tenga la sabiduría para hacerlo. Así que si Jesús está en tu barca, pídele ayuda. Pídele ayuda. Si hay un área en la que estoy seguro, ninguno de nosotros le pide ayuda a Dios, es al momento de descansar, como leíamos al principio. Pues qué ciencia tiene descansar, ¿no? Pues me acuesto, cierro los ojitos y a mimir. Esta palabra de descanso, esta palabra o este verbo descansar, era un verbo o un tema muy particular para Dios. Podemos ver que a través de la Biblia podemos notar cómo Dios, en el momento de hablar del sábado, el día de descanso para los judíos, era una parte fundamental dentro de su día a día o dentro de su semana a semana. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde pareciera que lo más importante es no dejar de movernos. Si no trabajamos más y más y más, no vamos a tener más y más y más. Pero déjame te digo algo: Dios nos ha diseñado para trabajar, sí, pero también nos ha diseñado, nos ha creado para descansar. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es esto de descansar? Hermano, es que me causa mucha impresión cómo Jesús seguía dormido en ese momento de mareas. Imagínate el barco moviéndose. Mi hijo entra al cuarto y ya me despierto. Imagínate un momento tan caótico, lleno de gritos de desesperación. ¿Por qué es tan importante el descanso para Dios?
Mira, Génesis 2, capítulo 2 dice: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Ahora, les pregunto, ¿acaso Dios se cansa? ¿Verdad que no? Él es omnipotente, ¿cómo se va a cansar? Lo que habla esta palabra descansar tiene que ver con dejar de trabajar, dejar de hacer algo. Dios no tomó este tiempo para descansar. Dios lo tomó para demostrarnos algo: que nadie está tan ocupado como Dios para no descansar, para no parar. Dios es un Dios que está dispuesto a darle descanso a aquel que lo pide. El problema es que muchos de nosotros estamos tan ocupados tratando de arreglar todas las cositas que nos olvidamos en descansar en Él. Que nos olvidamos de verlo a Él, de hablarle a Él, de buscarlo a Él en medio de la barca. Mira, si en Génesis vemos que Dios descansó y en Mateo vemos que Jesús incluso estaba dormido, significa que Él también tenía un descanso. ¿Nos creemos acaso más grandes que Dios y Jesús como para no descansar? Hace como 2 semanas empecé a escuchar esta palabra: descanso, descanso, descanso. Y yo creo que Dios me estaba hablando precisamente de estos momentos en los cuales quisiéramos hacer todo lo posible, pero llega un punto en donde Dios nos dice: hey, no puedes hacer nada. Por más que intentes, por más que trates, por más que le hables hasta el que tú quieras, escúchame, ni el hombre más poderoso, uno de los hombres más poderosos del mundo, puede hacer algo contra un ataque como ese. ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso es importante que entendamos que aquel que nos creó para trabajar, sí, para estar haciendo la obra, el servicio, también nos creó para descansar. Y para descansar en Él, no en nuestras fuerzas, no como nosotros pensamos o nosotros creemos. Mateo 11, 28 al 29 dice así: luego dijo Jesús, y esto te lo quiero decir a ti, luego te dijo a ti Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré ¿qué? ¿Les daré qué? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. A lo largo de las Escrituras podemos ver el deseo de Dios de que su pueblo descanse. ¿O acaso no Dios creó un hermoso jardín para que estuviera Adán y Eva descansando y señoreándolo? Sí, por un momento trabajaban, pero después, en el fresco del día, Dios bajaba y tenía comunión con ellos. ¿Acaso no Dios sacó a los israelitas de Egipto de ese trabajo arduo para poder prepararles un lugar llamado Canaán para que ellos pudieran descansar? Siempre ha sido el corazón de Dios que su pueblo, que tú y yo podamos descansar. El problema es que el descanso yo lo puedo hacer, Dios. ¿Quién me puede a mí enseñar a descansar si yo soy el maestro del descanso? Para Dios era tan sagrado que incluso Dios en el 4º mandamiento le mandó a los israelitas precisamente a descansar, a guardar el día de reposo. Éxodo 31, versículos 12, a partir del versículo 12 dice: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado.
y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Oye, Señor, ¿tanto así? Dime si no era importante para Dios el descanso. Era tan importante que incluso el que no lo seguía podía incluso hasta morir. Entregar un día de los 7 al Señor es señal de que confiamos en Él como nuestro proveedor y de que dependemos de Él para sostenernos y no de nuestras propias fuerzas. Estaba leyendo acerca del el creador de Chick-fil-A. ¿Cuántos saben cuál es Chick-fil-A? Sí se nota, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no abren los domingos, por ejemplo? Es una de las pocas compañías o empresas de comida que no abren los domingos. Y yo estaba pensando, bueno, ¿en qué momento pasó eso? Déjame les digo algo. Él cerró el domingo en la primera semana que abrió. Desde el inicio. Desde el principio. Y él se propuso en su corazón, incluso se le inculcó a sus hijos, la importancia de descansar el domingo para poder ir a alabar y adorar al Señor. ¿Para cuántos de nosotros el domingo o el día como hoy es tan sagrado como eso? Como que nadie me moleste, solamente estoy para Dios. Pero si nos sale una chambita de hoy. Oye, pastor, no, tampoco sea así, o sea. Si la chamba de hoy es la que me va a hacer millonario, Señor. ¿No te vas a quejar? Cuando entonces traiga el diezmo, ¿va? Me llama mucho la atención porque descansar requiere fe. Sí. El no trabajar un día requiere fe. Porque tienes que decir, Señor, mira, a pesar de todo lo que voy a hacer esta semana, hoy te la dedico a ti, pero es que si me sale una chambita, no sé si la voy a... No. Ahora, escúchame esta. ¿Acaso no dar diezmos y ofrendas requiere también fe? ¿O qué crees que Dios nada más estableció esto como para hacernos la vida de cuadritos y decir, nada, a ver, que sufran? Hermanos, lo peor de todo es que es para nuestro bien. Él nos da el descanso y la provisión para nuestro bien. El problema es que no lo creemos porque son las cosas fáciles de la vida. Señor, en esto déjamelo a mí. Cuando me enferme de cáncer, ahí sí te busco. Señor, paso a pasito yo lo puedo dar. Cuando venga la tormenta, entonces sí. Qué mezquinos somos muchas veces. Que no dejamos que Dios sea el dueño de todo. Que no dejamos que Dios sea el que nos dé descanso en todo. ¿Sabes que el pueblo de Dios estuvo aproximadamente 800 años en la tierra prometida? Y durante 490 años desobedecieron la palabra del descanso o del descanso sabático. Quiero ponerles un poquito el contexto. El descanso sabático no era solamente cada día séptimo, sino también cada séptimo año. A los judíos se les permitía trabajar la tierra durante 6 años, pero en el séptimo año tenían que dejar que la tierra descansara. Esta era una ley que había puesto Dios. Dios ordenó esto porque la tierra necesitaba recuperarse, ganando de nuevo sus minerales. Además, era un acto de confianza y obediencia a Dios. Los judíos confiaban en la provisión de Dios al no cultivar o no usar su tierra durante todo un año. Eso lo pueden ver en Jeremías capítulo 25. Pero ellos, como tú y yo, empezaron a decir, pero todo un año es mucho. ¿Sabes todo lo que podría hacer en un año? Por 490 años ignoraron a Dios y nunca dejaron descansar sus animales y a su tierra. Como resultado, por todos los sábados perdidos, pasaron un año en esclavitud. Fueron llevados al cautiverio teniendo que dejar su tierra para que pudiera descansar como Dios lo ordenó. Pasaron
70 años en cautiverio debido a su desobediencia. Por 490 años no hicieron caso a esta ley. Entonces Dios tuvo que tomar las cosas en sus propias manos. Ay, Señor, perdóname. ¿No será que muchas veces Dios tiene que ponernos un hasta aquí para que entendamos algo? De que nosotros no somos el dueño de nuestra vida, de que se trata de Él. Y que muchas veces este hasta aquí tiene que ver con cosas que no podemos controlar. Cosas que no tenemos la manera, los utensilios. Cosas que no tenemos la capacidad, la habilidad. Hasta que llegamos a un punto en donde decimos: Señor, ya despiértate. Despiértate o perecemos, le decían. El descanso requiere fe. ¿Cómo descansamos entonces en Jesús? Quiero que entendamos algo. No estoy diciendo que tenemos que seguir una ley o la ley que estaba en estos diferentes capítulos que leímos. De hecho, ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero estamos bajo la gracia del nuevo pacto. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que para Dios era importante en ese entonces también es importante hoy. Mateo 11, 28 y 29. Quiero que regresemos aquí. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas. Aquí me encanta cuando yo puedo diseccionar los versículos que tenemos. Número 1 dice: vengan a mí. Venir significa una acción. Venir es: salgo de donde estoy y ¿qué hago? Voy. ¿No es lo que hacemos en la línea de oración? Venir, y por eso les pedimos: vengan a mí. Y me encanta porque hay muchas personas que no se atreven todavía a venir a mí porque quieren que Dios sea que venga a nosotros. Dios está buscando personas que activen su fe, no personas que se queden esperando la fe. ¿Quiénes vienen hacia mí? Los que están cansados y cargados. Ahora, aquí hay dos distinciones. La número 1, si estás cansado es porque estuviste trabajando. Uno no puede estar cansado de no hacer nada. Uno no puede estar cansado de ver tanto Netflix todo el día, ¿verdad? Número 2, vengan a mí los que están cargados. Esto es interesante. La primera es los que están cansados por la actividad y la segunda es los que están cargados en lo espiritual, en lo emocional. Me encanta porque Dios es un Dios que tiene cuidado de tu físico, pero también de tu mente, también de ti. Le interesa que descanses. El primer descanso, en el versículo 28, y yo los haré descansar, nos habla precisamente de un descanso físico. Versículo 29, pónganse mi yugo. ¿Qué significa esto? Ponerse el yugo es someterse a la autoridad, someterse a Él. Déjenme enseñarles, o sea que debemos ser guiados, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Se pudieron ver esta parte? Para que podamos tener descanso del alma, tenemos que estar sujetos a su autoridad. Y no solamente sujetos a su autoridad, sino también listos para ser enseñados. Hermano, Dios quiere ser un Dios de lo cotidiano para tu vida también. Quiere que todos los días puedas aprender algo de Él. Quiere que todos los días estés más cerca de Él, más cerca de Él. No quiere que solamente seamos las personas que lo venimos a despertar en medio de la tormenta. Y muchos me podrán decir, pero descansar es tan ordinario. ¿Cómo es que Dios puede darle aprecio a eso? ¿Cómo es que para Dios es importante? Hermano,
Dios se interesa por ti. Y Dios quiere que estés bien, física, mentalmente, espiritualmente. Pero sobre todo quiere que estés cerca de Él. Quiere que estés cerca de Él. Porque cuando Dios toca algo ordinario, esto se convierte en extraordinario. Cuando tú le entregas a Dios tus finanzas que podrían ser ordinarias, Dios las hace extraordinarias. Cuando le entregas a Dios algo como el descanso, que podría ser tan fácil o podría ser algo tan pequeño, Dios lo convierte en algo extraordinario. Cuando le entregas tu salud, cuando le entregas tu familia, cuando le entregas cada aspecto de tu vida, los pequeños detalles como tan solo tener una casa o tan solo, no sé, tener el pan de cada día, todo eso se convierte en extraordinario. Lo único que tenemos que hacer es venir. Es todo lo que nos pide. Venir. Ponernos en su autoridad y aprender de Él. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos tenían que trabajar constantemente para hacerse aceptables a Dios. Trataban de obedecer tantas leyes ceremoniales, leyes del templo, leyes civiles. Y claro, ninguno de ellos podía hacerlo. Así que Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que pudieran acercarse a Él, para que pudieran obtener perdón y restauración. Pero esto solamente fue temporal. Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Suena como haciendo nosotros con nuestras manos, con la humanidad, lo que solamente Dios puede hacer. Hebreos 10, 12 al 14 dice así: pero Cristo, ¿quién? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, nosotros ya no tenemos que trabajar por estar cerca de Dios. Ya no tenemos que estar obedeciendo las leyes, obedeciendo esto, trayendo el sacrificio y a ver si es acepto y esto, aquello. Hubo alguien, uno, cordero inmolado, sacrificio perfecto, que nos permitió a nosotros tener acceso a un descanso, al descanso del pecado. Y pudimos salir de esas tinieblas, ser rescatados por su luz admirable, para que Él pueda a través de nosotros sí trabajar, hacer la obra de los santos, hacer las diferentes actividades que hacemos, eventos, sí, pero también para encontrar descanso, aún en los momentos de tempestad. Señor. Hermano, ¿quieres encontrar el verdadero descanso? Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Mateo 12 versículo 8 dice: pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Él es el dueño del descanso. Él es aquel que está dispuesto a brindarte el descanso que tanto necesitas. Hermano, no lo busques en un sillón echado viendo la televisión. El verdadero descanso está en Jesús. El verdadero descanso está en Jesús. Está en Jesús. Hebreos 4 versículos 9 al 11 dice así:
Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Versículo 11 de Hebreos 4. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Qué descanso estamos hablando aquí? Hermanos, una cosa es creer en un Dios que te da descanso físico, mental, espiritual. Pero también hay un descanso celestial. Y ahí, hermano, ahí, si no entras en ese descanso, las consecuencias son eternas. El reposo celestial es el que queda para el pueblo de Dios y que se opone al estado de trabajo y de trastorno en este mundo. Pero como dice este versículo, los que no creen nunca entrarán en este reposo espiritual. Dios siempre ha declarado que el reposo del hombre está en Él y que su amor es la única dicha verdadera del alma. Por eso es que por medio de su Hijo es el único camino por el cual podemos entrar en aquel reposo. Sí, Señor, pero es que, a ver, si yo me porto bien y hago todo bien, pues todo va a estar bien, ¿no? Isaías 48:22. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Aquellos que viven en maldad y en perversidad no pueden encontrar el descanso del cual te estoy hablando ahorita. Así que así quiero terminar precisamente. Que entendamos dos cosas. La primera, Dios nos ha creado para trabajar, pero también nos ha creado para descansar. Y el único descanso que podemos encontrar lo vamos a encontrar en Jesús. La clave está en venir, ponernos bajo su autoridad y dejar que Él nos enseñe a vivir día con día. El problema es que nos gusta vivir como nosotros queremos. Porque, el experto es uno, ¿verdad? Pero si tú y yo confiamos en un Dios que creó los cielos y la tierra, que te creó a ti y a mí, que supo quién eras tú antes de la fundación del mundo, que supo quién eras tú antes de que nacieras, tenemos que entender que Él es el que nos creó. Y si Dios nos creó con un propósito, Él también está dispuesto a ver que ese propósito llegue a su fin. Dios no es un Dios de lo imposible, Dios es un Dios de todos los días. Y a menos que no lo entendamos, que en los momentos más difíciles Dios está, pero también en los momentos buenos Dios está. Y en los momentos de desesperación y de tormenta Dios está, y en los momentos de calma y templanza Dios también está. No podemos entender que el descanso verdadero, ya sea en la tormenta o en la paz, en la calma, en la enfermedad, en la salud, el descanso principal, el descanso que podemos tener está en Jesús. Está en Cristo, el Señor del descanso. Pero muchos de nosotros podemos estar siendo guiados por las voces del día, por lo que pasa en redes sociales, por lo que pasa en el mundo, por todo lo que estamos viviendo, por las dificultades, y nos olvidamos que Dios es un Dios que tiene el control de todo. Dios no se le sale nada de las manos. Hermano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control incluso de cuándo va a llegar la electricidad a tu casa. Me pregunto por qué a uno nos ha costado tanto que llegue. ¿Será que entre más lejos el día, más terco es la cabeza? Ay, no sé. Nunca llega, no en un mes. Hermanos, la palabra del día es muy clave. Es muy sencilla, perdón. Descanso. Dios quiere que descansemos. Dios quiere que estemos llenos de su descanso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a descansar en Él o quieres seguir descansando como a ti te gusta? Si miramos a nuestro alrededor,
podemos ver tantas nuevas enfermedades: hipertensión, ansiedad, miedo. El campo de la medicina trabaja insaciablemente e incansablemente para encontrar curas para todos ellos. Me pregunto que quizás si buscáramos el descanso de Dios de la misma manera que buscamos el dinero y las cosas materiales, pudiéramos encontrar la cura a tantas enfermedades mentales. Si tan solo pudiéramos encontrar el descanso en el Señor Jesús, tal vez las cosas serían diferentes en el mundo afuera. Así que la segunda cosa que quiero terminar: si el día de hoy estás aquí, tal vez es la primera vez que vienes o ya tienes tiempo viniendo, pero no estás seguro de que estás entrando en ese descanso que Dios quiere hacer en tu vida, o tal vez no estás seguro de que Jesús es aquel que controla y tiene la autoridad de tu vida y el que te guía y te enseña, este es el momento para poder aceptarlo a Jesús en tu corazón y en tu vida. Porque así como leíamos en Hebreos, todavía hay un descanso eterno del cual tú tienes que estar muy seguro que lo estás tomando. Si no estás seguro de que el descanso eterno es para ti, entonces es el día para poder traer salvación a tu vida. Hermano, Dios quiere darte un descanso aquí, pero también quiere darte un descanso en la eternidad, donde las circunstancias, las pruebas, lo que hay en el mundo ya no existe y solamente estamos con Él. Sé que se escucha fuerte, pero cada uno de nosotros va a pasar por ahí. Todos vamos a llegar a un punto en el cual ya no vamos a estar en esta tierra. Mi pregunta es: ¿acaso entrarás en el descanso de tu Señor o te quedarás afuera? Es para pensar, porque cuando yo empecé a escuchar esta palabra descanso, yo decía: Señor, sí, qué hermoso descansar, sabes cómo lo necesito, tanto trabajo, tantas cosas. Y Dios me paró en seco y me dijo: descansar no se trata de lo que te haga sentir bien a ti. Descansar tiene que ver con lo que necesitas. Y todos nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida. Cada uno de los que está aquí necesita a Jesús en su corazón. Cada uno de los que está aquí necesita el descanso que solo Jesús nos puede dar. Solo Él. No lo vas a encontrar en el sillón ese que tienes en la casa. No lo vas a encontrar incluso cuando regrese el aire acondicionado a tu casa. No lo vas a encontrar cuando ya por fin sale de la deuda. No lo vas a encontrar cuando ya por fin me sane. No lo vas a encontrar ahí. El descanso real lo vas a encontrar cuando te encuentres con Jesús. Porque cuando te encuentras con Cristo, no importa la tormenta, la dificultad, la tempestad, siempre hay descanso. Ese es el Cristo que predico. Ese es el Cristo que yo quiero ver. El Cristo que no me promete que todo va a ser de color de rosa, un camino perfecto, de oro, wow, qué bonito. No, es un Dios que me promete que cuando yo voy a estar en medio de la tempestad, yo voy a poder decir: Señor, ayúdame, y Él va a estar ahí. Yo voy a poder decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa? Mira, nos falta esto, aquello. Y Él nos va a decir: tranquilo, yo estoy aquí. ¿No hay luz? Tranquilo, yo estoy aquí. ¿No hay salud? Tranquilo, yo estoy aquí. ¿No hay paz en tu corazón? ¿Estás peleado con alguien? Tranquilo, yo estoy aquí. Hermano, hoy el día de hoy no quiero convencerte de que necesitas descanso. Es que no es si quieras o no, va a haber un descanso. Lo que quiero evitar es que te tengas que caer a lo hondo o a lo fondo de tu vida para encontrar un descanso. Lo que quiero evitar es que te encuentres en un hospital para encontrar un descanso. Lo que quiero evitar es que te encuentres en la más profunda desesperación para encontrar un descanso. Hermano, todo eso se puede evitar si tan solo tú y yo podemos descansar en Dios todos los días. Si dejamos que Él sea el Rey de nuestra vida.
si dejamos que Él sea el que tome el control de las decisiones cotidianas que tenemos, hermano, todos los días podemos encontrar a Jesús en nuestra barca. Todos los días.